¿Qué tal? Muy buenos días. La Crónica les da la más cordial bienvenida a este segundo debate de candidatos a la campaña electoral 2012. En esta ocasión corresponde a los candidatos a diputados del distrito 02. Los candidatos son Fernanda Schroeder, del partido PRI Verde; Guadalupe Mora Quiñones, del partido PRD-PT Movimiento Ciudadano; Armando Terán Corella, del Partido Acción Nacional; y Ernesto Leiva Alcaraz, de Nueva Alianza. El consejero delegado Luis Alberto Gili les da la más cordial bienvenida a este debate. Nos acompaña aquí nuestra subdirectora editorial de periódicos Gili en Baja California y California, Ana Cecilia Ramírez. Así como consejeros editoriales, columnistas y personal editorial de que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través de lacronica.com. Mi nombre es Armando Lemus, soy jefe de información de periódico La Crónica y estaré con ustedes moderando este debate. Les queremos comentar que el lugar en que están acomodados, así como el lugar en que estarán respondiendo a las preguntas, fueron debidamente sorteadas en una junta previa. Esto con la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones. La dinámica del debate es la siguiente. Será la primera pregunta, que será la misma para cada candidato. Cada uno tendrá hasta 2 minutos 30 segundos para responder, mostrando su tiempo en el semáforo que está aquí enfrente, mismo que se pondrá en color amarillo cuando queden los 30 segundos para que acabe el tiempo, y finalizando con el rojo cuando se finalice el tiempo. A cada uno de los participantes, cuando el último candidato haya respondido, habrá un espacio para debatir. Este constará de 1 minuto de tiempo. Cuando les queden 20 segundos de tiempo, se prenderá un semáforo amarillo. Está la paleta, el cual se mostrará en color anaranjado, y finalizando el tiempo estará en color rojo. Cabe mencionar que los candidatos no conocen los temas que aquí serán tocados. Primero que nada, vamos a comenzar con una presentación que tiene cada uno para realizar su presentación. El primer participante es Armando Terán Corella. Gracias a La Crónica por este ejercicio. Buenos días. Estamos en este 2012 fundamentalmente en debate en la elección por mantener la tradición democrática en México. 12 años de mejoría que el Partido Acción Nacional, después de una larga lucha histórica, logró a través de la lucha por el voto, a pesar del fraude electoral, a pesar del autoritarismo del gobierno. Logramos no solamente una victoria cultural, una victoria política y una victoria electoral, sino una victoria social, porque logramos implantar programas que eran antes una situación de plataforma como programa de oportunidades. Ocupamos una gran reforma de Estado que sea integral, que se deje de paralizar a México en las reformas estructurales del Congreso de la Unión. Esa es nuestra tarea. Ofrecemos trabajo legislativo y servicio comunitario. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Guadalupe Mora. Sí, muy buenos días a todos y muchas gracias a La Crónica por este debate. Pues yo tengo inclusive en la casa de ustedes ese pensamiento del señor José Gili, que lo conservamos ahí porque creemos que la prensa es parte fundamental de la democracia de este país. Y por ejemplo, el pensamiento es en la frase de hacer el periódico instrumento de odios, rencores o de pasiones o de intereses personales, es negarle la influencia a su beneficio social. Soy de Mexicali y estoy participando por el movimiento progresista. Soy originaria de aquí, soy empresaria inmobiliaria y pues aquí he residido toda mi vida y estoy en la izquierda con mucho orgullo y en el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cedemos la palabra a Fernanda Schroeder. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Primeramente agradecer a La Crónica, Jesús, muchas gracias. Gracias, licenciada. Y a mis compañeros, mucho éxito y muchas gracias por estar aquí conmigo también. Soy Fernanda Schroeder Verdugo, soy candidata a diputada por este segundo distrito del partido el PRI y en coalición con el Verde. Estoy sumamente orgullosa de participar en estas elecciones. Como les comento, es una experiencia de vida increíble, lo que estoy viviendo, lo que estoy gozando con esta candidatura.
saber de las necesidades de nuestro Mexicali querido, que hemos sido aquí, somos de aquí, como dice Lupita, de toda una vida. Queremos y estoy al 100% comprometida con todos ustedes. Mi participación actual siempre ha sido de lucha, siempre ha sido de esfuerzo, siempre ha sido de trabajo. Soy una mujer, una ama de casa, una mujer comprometida con toda la ciudadanía, profesionista egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiempo. Vamos a finalizar la ronda de presentación con Ernesto Leiva. Buenos días a todos. Primero agradezco a la Crónica, a mis compañeros candidatos, el que estemos aquí esta mañana. Soy maestro, originario del Valle de Mexicali, y como maestro que soy, mis 34 años en la docencia me han dado la gran oportunidad de conocer las necesidades reales de los ciudadanos. Yo soy de los tipos, como maestro que soy, se los repito, que le apuesto a la educación. Creo que un pueblo educado, un país preparado, puede ser más productivo y competitivo, porque la educación está ligado con todos los temas del país. Mi compromiso con los ciudadanos de este Distrito 02 es el campo, la educación, el deporte, el desarrollo social y sobre todo estar con ellos siempre. Cuando sea legislador voy a volver a mi distrito y voy a apoyar principalmente a la educación y a las familias que menos tienen. Ese es mi compromiso. Gracias. Vamos a pasar a lo que es la primera ronda de preguntas. Le pedimos a nuestra decana nos pase la pregunta, por favor. La pregunta es la misma para todos los candidatos, se las leo. ¿Qué opinas sobre la aplicación del IVA en medicinas y alimentos y por qué? La repito de nuevo. ¿Qué opinan de la aplicación del IVA en medicinas y alimentos y por qué? En esta ronda se tienen 2 minutos 30 segundos para contestar. Iniciamos con Armando Terán Corella. Muchas gracias. Yo creo que es innecesario y está correcto como está actualmente una IVA tasa cero en medicinas y alimentos. El problema no es gravar con el IVA, que es un impuesto que ataca al consumidor final, las medicinas. Es necesaria una reforma fiscal que empiece por darle una autonomía de gestión a Pemex, donde no dependa el presupuesto de egresos de la Federación de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros, tenemos riqueza en petróleo, sin embargo importamos gasolina y esa es la presión de por qué los aumentos a veces necesarios, pero comparativamente inferiores al pasado, con una gran reforma fiscal, pero no solamente la parte fiscal está en juego. Necesitamos una reforma administrativa donde las competencias a los municipios, a los estados y a la federación, a través de la Constitución, y esta reforma de las competencias nos den a un auténtico federalismo, que nos den la competitividad en México. La reforma fiscal debe atender a ampliar la base gravable y no fiscalizar y contribuir solamente a las mismas empresas, con énfasis en la microempresa, a través de una política económica que ya se sembraron las bases estructurales para tener crecimiento económico que no se tenía en el pasado, para tener una inflación controlada y a pesar de tener crisis económicas recurrentes en Estados Unidos y en Europa, México se ha sostenido. Sin embargo, es necesario que esta reforma fiscal promueva un desarrollo económico donde terminemos de alcanzar ese bienestar económico para la paz y la justicia social. Un desarrollo económico concertado a través de la política del Congreso de la Unión, donde ya dejemos atrás partidismos, dejemos atrás una política eminentemente dogmática para atender una política que se desarrolla en México hacia niveles de bienestar necesarios para los mexicanos. Este desarrollo económico debe ser redistribuido para tener una justicia social, para atender las causas de la desigualdad y la pobreza, y el IVA, alimentos y medicinas, no es la solución. Gracias. Cedemos la palabra a Guadalupe Mora. Sí, pues es un tema definitivamente que ni siquiera lo consideraríamos nosotros en la izquierda ahorita de esa manera. Yo creo que el pueblo está sufriendo la debacle
de todas las necesidades inmediatas. Platicábamos hace rato yo, una maestra jubilada, y yo cuando veníamos para acá, que lo fundamental de los seres humanos es la alimentación. Ahorita ni siquiera se está cubriendo en este país una necesidad de primera importancia, inclusive que de ahí se derivan todas, como la alimentación. Las medicinas, pues igual, yo considero que al contrario, los sistemas de salud deben de fortalecerse, deben de crecerse, no tratar de desaparecerlos. Eso sería de veras verdaderamente un crimen. Ahorita la sociedad, los mexicanos, aparte de la pobreza extrema en que se encuentran 60 millones de mexicanos, o sea, imagínense aplicándoles impuestos tan injustos, tan criminales como el de medicinas y alimentos. Yo creo que lo que debemos de hacer es tener seriedad en este asunto. O sea, el país se está desmoronando, el país, los sistemas de salud, yo no sé cuál sea el camino que quieran seguir los gobiernos de derecha, neoliberales, pero yo creo que basta, hay que respetar al pueblo, hay que al contrario fomentar esos dos rubros en cuanto a ni siquiera contemplar lo de los impuestos. Hay muchas otras, hay muchas gentes, empresas verdaderamente gigantescas que no pagan un 5 de impuestos. Entonces yo creo que lo que debe de hacer es una política fiscal responsable y que los que más ganan paguen más impuesto. Y en cuanto a la alimentación, pues hay que promover que se active el campo, hay que promover que verdaderamente se generen fuentes de empleo. Lo fundamental, señores, en un ser humano y los derechos elementales es la alimentación y la salud. Así que nosotros vamos a pelear por eso. La izquierda tiene el compromiso ético y moral y por eso somos ahorita, hoy más que nunca, una acción, una propuesta política casi única, les puedo decir. Cedemos la palabra a Ernesto Leiva. Definitivamente el IVA a medicina y alimentos no estaría en mi agenda. Yo creo que hay otras vías por las cuales se puede fortalecer a lo que son las instituciones de salud, a lo que se puede aplicar el hecho de que se bajen. Yo en el recorrido que he tenido me he dado cuenta de que en el Valle de Mexicali, en Mexicali, hay personas que viven en la pobreza extrema, que ni siquiera tienen para comer. Buscar vías de comunicación para llevar medicinas y alimentos a esas personas. El IVA yo creo que definitivamente no. Urge, lo que sí urge es la intervención de la iniciativa privada, pública, en Pemex. No a la privatización, desde luego, estoy en total desacuerdo, pero sí que se le dé un giro a esto y todo ese impuesto de subsidios en los energéticos se vayan directamente a lo que es la salud y la alimentación. Insisto, el IVA no puede ser posible y sobre todo yo creo prudente la transparencia y rendición de cuentas en Hacienda. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se aplica en el desarrollo social del país? ¿Cómo se aplica? Y insisto en lo mismo, ocupamos más cobertura para escuelas, más cobertura para la educación, un país más productivo y competitivo, con jóvenes y mujeres, hombres y mujeres más preparados. Creo que esa es la solución. Entre otras más, el tiempo es 2 minutos, y sí exhortar a la sociedad que esté al pendiente de lo que pueda suceder en este debate. Gracias. Celebramos la primera ronda con Fernanda Schroeder. Sí, muchas gracias. Pues el empleo y alimentación y la medicina, 0% de impuestos. Claro, yo que formo parte del sistema de salud, que mi área es la salud, me doy cuenta, no, imposible, si no hay empleo, no hay la fuerza y la tranquilidad de una familia
de unos padres de familia, si no hay empleo, ¿cómo van a poder comprar alimento? ¿Cómo van a poder comprar medicamento? Principalmente el sistema de salud no funciona actualmente. Dicen que está cubierto al 100% en nuestro país y no es verdad. Yo lo he vivido con mis trabajos anteriores, atención ciudadana. No puedes creer que no cubra ni un 2% del sistema de salud. Nuestro candidato a presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con la salud universal. Yo, como candidata a diputada o como diputada ya, si ustedes me lo favorecen y ustedes me dan el voto de confianza, será lo primero que voy a pelear. Nada de aumentos en el impuesto, en alimentos y medicamentos. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la réplica, tienen un minuto. Damos la palabra a Armando Terán Corella. Gracias. Ya que se menciona los IVAs y medicinas, el cero, la tasa, con el sistema de salud y la situación que se ha mejorado, pero lamentablemente continúa un problema de pobreza en México, hay que mencionar el Seguro Popular. Si bien es cierto, se debe fortalecer, antes no existía y solamente estaba en los documentos políticos del partido en aquel tiempo gobernante. Y cuando se menciona el seguro de desempleo, es muy importante atender la reforma fiscal para poder realizar eso. No se plantea una propuesta de cómo, y cuando tenían los elementos para hacerlo en el Congreso de la Unión, teniendo la mayoría, no lo han hecho. Recordemos espacios como Roque Villanueva con la Roqueseñal cuando aumentaron el IVA, y las pensiones que dejó el régimen priista de 600 pesos que Felipe Calderón tuvo que elevar. Hay que recordar la realidad económica, se mide por los resultados de política económica y no por las promesas de campaña de los candidatos. Gracias. Damos la palabra a Ernesto Leiva. Gracias. Definitivamente, yo lo comentaba, debe aplicarse más recursos a nuestras instituciones, Seguro Popular, el Centro de Salud, bueno, las instituciones de salud. Y quiero hacer una pregunta a los tres candidatos. ¿Consideran ustedes que la educación es fundamental en el desarrollo de nuestro país? La dejo abierta. Y también quiero hacer un comentario muy interesante que he vivido. Desde el año 1959 no se ha construido en la ciudad de Mexicali un hospital del Seguro Social. En este segundo distrito que nos toca recorrer, abarcamos 5 delegaciones municipales. Solamente en 2 de ellas hay una clínica del Seguro Social que cubre nomás de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde ya no se pueden enfermar, no hay medicamentos y menos médicos, son pasantes. En Algodones también que cubrimos, solamente hay una clínica de salubridad, es una clínica que también no hay medicamentos, no hay médicos, igual las farmacias están cerradas, no lo puedes creer. Miren, toda esta situación, te contesto, profesor, por supuesto que la educación es fundamental en la vida de todos, pero sin cacicazgos. Tenemos que quitar esos cacicazgos porque eso es lo que está dañando la educación. O sea, en realidad todas esas políticas de el Ballester Gordillo, y ustedes lo saben, tienen sometido a los profesores y no han dejado que la educación crezca. Esa es la realidad. Y en cuanto a los sistemas de salud, sabemos quiénes nos han gobernado. Sabemos que todas esas carencias han sido derivadas de los malos gobiernos, de que no han tenido la voluntad de hacerlo. O sea, ya, eso ya está agotado. O sea, han tenido toda la oportunidad todos estos años, todos estos sexenios, y ninguno, o sea, toda la vida están con que tú no hiciste esto y estamos reconociendo que no existen, pero ¿quién ha estado gobernando? Entonces yo creo que la gente es muy sensible y la verdad ya está harta de todo esto que estamos viendo. Sabemos las necesidades, hay que hacerlo, no nada más en propuestas. Tiempo. Y esto, y yo me comprometo, ¿ok? Queda tiempo a 2 candidatos, si gustan utilizarlo, o pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, nada más queda tiempo el candidato de Alianza y a la candidata del PRI. Hice la pregunta con respecto al tema educativo, porque no escuchaba que mencionaran la educación. Soy maestro y
y me interesa la educación, desde luego que me interesan los jóvenes y niños, niñas y niños de nuestro país. Fue por eso nada más. Muchísimas gracias. Sí, maestro, igual somos parte de una comunidad muy interesada y el problema está generalizado en México. Educación, número uno, el factor número uno. Desde el escalón primario, que es el preescolar, tenemos que fomentar valores, civismo a nuestros niños y posteriormente darles las oportunidades necesarias. Pasaremos a la segunda ronda. Le pedimos por favor a la decana de la pregunta. La pregunta es la siguiente para todos los candidatos. ¿Estaría de acuerdo en desaparecer el fuero constitucional para diputados y senadores? ¿Y por qué? Comenzamos en esta ronda con Guadalupe Mora. Tienen 2 minutos 30. Sí, miren, por supuesto que hay que desaparecer el fuero. Parte de toda esta corrupción que ha existido en nuestro país, México, en eso sí estamos en los primeros lugares de corrupción a nivel mundial, ha sido por esa liviandad, diría yo, en cuanto a lo que significa ser funcionario público, servidor público. Hay que entender que es un mandato de la gente y si nosotros defraudamos, si nosotros, como está haciendo ahorita, o sea, quiero ser muy clara, ahorita los políticos hacen y deshacen al amparo del patrimonio nacional y nadie los toca. Ya estamos cansados igual de eso. O sea, yo creo que por supuesto que hay que desaparecer ese fuero y por supuesto me preguntaban aquí mismo en la crónica qué opinaba de la cadena perpetua. Yo digo que también aplicársela a los delincuentes de cuello blanco que hacen negocios al amparo de la ciudadanía de nuestro país, han vendido el patrimonio nacional y nadie les ha hecho nada. Ahí siguen circulando y tenemos, vuelvo a insistir, un país con más de 60 millones de pobres y 22 en pobreza extrema y en estados donde, bueno, a nivel nacional, pero en estados donde están gobernando los que aspiran a la candidatura de este país, o sea, la candidatura presidencial. Yo creo que hay que tener un mínimo de vergüenza y hay que, por supuesto, aplicar leyes rígidas a las personas que cometan peculado, que hagan negocio al amparo del patrimonio de los ciudadanos. Por supuesto que estoy de acuerdo en eso y lo vamos a aplicar una vez estando en la legislatura, en el Congreso. Por supuesto que vamos a empezar a modificar y van a ver cómo los ciudadanos van a estar encantados porque ahorita ya están totalmente cansados, hartos. Sí, cedemos la palabra a Armando Terán Correia. Muchas gracias. Hay que analizar el fuero, obviamente yo estaría de acuerdo en que se desapareciera, pero también revisar que en el presidencialismo que ha imperado en México durante tanto tiempo con el poder de los presidentes, que avasalló al poder legislativo, es importante reflexionar, una última reflexión, si la gente así lo desea, es importante que desaparezca. En Baja California hemos vivido situaciones con el fuero. Primero, de mi partido, reconociendo que mi compañero Víctor González Ortega incurrió en algo pues vergonzoso, aunque no se le comprobó nada, porque eran las autoridades, pues precisamente no le comprobaron. Apareció públicamente y estaba la situación de desaforarlo, no, pero nunca se le comprobó el delito. De hecho, no hay un delito que perseguir porque el fuero es para la cuestión de los delitos. Pero también ahorita que mencionan, no solo es privativo de Acción Nacional. En el caso del PRD tenemos el caso de un diputado, hermano del exgobernador de Michoacán, cuando se habla de que se gobierna. Yo preguntaría también el caso del gobierno de Michoacán, de Baja California Sur, de Zacatecas, cómo terminaron las finanzas públicas, en qué situación está. Es muy fácil decir que los gobiernos de derecha gobiernan mal, cuando nos etiquetan. Y cuando el hermano del gobernador, precisamente lo tuvieron que introducir en la cajuela de un carro para que tomara posesión y tuviera fuero y después desapareció.
ese manejo irresponsable del fuero. Y no se diga aquí, comentando la candidata del PRI que dice que no hay medicinas, ese no es el principal problema del distrito, son los robos domiciliarios, donde la autoridad municipal del PRI tiene mucho que ver. También el candidato del Partido Revolucionario Institucional tuvo que ser introducido a la fuerza al recinto parlamentario en Baja California, al candidato senador Eligio Valencia Roque, para que tomara fuero, y todavía el guardia golpeó al guardia del Congreso, violando toda lo que es la autonomía legislativa. Son casos vergonzosos que hay que tomar, inherente a todos los partidos. Estoy de acuerdo que se desaparezca y lo vamos a lograr si hay voluntad política. Gracias. Les pido por favor nada más a los asistentes guardar silencio, ya que es un debate entre candidatos. ¿Me escuchan? Sí. Nada más, el turno le toca a Ernesto Leiva. Muchas gracias. Definitivamente no fueron, debe desaparecer. Para ser un buen congresista, un buen legislador, no se ocupa tener fuero, se ocupa compromiso, se ocupa pasión, se ocupa entrega y se ocupa conocer los problemas reales de la sociedad. Considero que el fuero pues es algo que lo dice aquí Armando, lo comenta acá la compañera, pues me abusan. Muchos ciudadanos cuando ya llegan al poder o estar en donde se requiere ese fuero, se hacen abuso del fuero. Pero además, yo me iría más a fondo en esto. Yo considero que también se les debe revisar a los legisladores, a los diputados, el hecho de que si tienen un presupuesto para venir a sus comunidades, al distrito donde fueron electos, que vengan y den la cara, que vengan y estén al pendiente de los problemas de los ciudadanos que votaron por ellos, y que estén también al pendiente de la vida del país, y además que sean vigilantes, que seamos vigilantes ya cuando estemos en el Congreso de la Unión, del buen uso del recurso público y no del abuso. Esa es mi participación en este tema. Gracias. Finalizamos la segunda parte del debate con Fernanda Choder. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, exactamente igual. También no se vale, es una falta de respeto que no se cumplan con nuestro deber. Otra cosa que me llama mucho la atención con los diputados, ¿cómo es posible, si yo les pregunto a un empleado, qué pasa si tú faltas 3 días a tu trabajo? ¿Qué sucede? ¿Te descuentan? ¿Te corren? ¿Qué pasa con los diputados en la Cámara cuando faltan 3, 5, 20, el 80%? ¿No sucede nada? No se vale tampoco. Hay que cumplir, hay que ejercer por lo que nos fueron elegidos nuestros ciudadanos. Tenemos que legislar, tenemos que ejecutar y sobre todo gestionar, que va a ser nuestra principal función. Desde ahí se está perdiendo el respeto, se está perdiendo todo como ciudadano. Yo estoy de acuerdo que se debe de tener una responsabilidad siempre como ciudadano responsable, y sobre todo porque fuimos elegidos por toda la ciudadanía y por eso nos tienen la confianza deseada. Gracias. Iniciamos con la réplica de 1 minuto. Cedemos la palabra a Armando Terán Corella. Gracias. Y continúo con el tema. En el inicio de esta legislatura, los diputados del PRI recibieron en comodato, como lo dicen a título gratuito, porque nunca lo publicaron, vehículos Highlander Toyota que todavía están circulando. Yo personalmente vi al diputado Elito Pete y ayer a la diputada Rosana Agüero y a la diputada Nancy Sánchez en un vehículo Highlander Toyota. La ley de responsabilidad de los servidores públicos prohíbe recibir a título gratuito ningún obsequio, porque compromete la voluntad y es dinero de los trabajadores, y el gobierno del Estado, formado por el Poder Legislativo, está incurriendo en una responsabilidad porque los diputados siguen y ni siquiera han pagado los impuestos, son placas del DF. Son 20 millones de pesos. Gracias. Adelante. Todos nos hemos dado cuenta de qué clase de legisladores hemos tenido. Armando, tú ya fuiste legislador, ya sabes de qué se trata. No se trata de atender a los intereses del gobernador o de tu fracción. Hay que entender que los diputados electos están para atender a los ciudadanos.
son la voz del pueblo. ¿Y qué han hecho? Todos. Y yo, con lo que te refieres al diputado del PRD, igual, si cometen algún ilícito, que los castiguen. O sea, nadie va a defender lo indefendible, ya estamos cansados de ello. Así que, por favor, los legisladores vamos a estar para defender los derechos de los ciudadanos, entiéndanlo de una vez. Ya las cuotas de poder o de que tú vas a hacer esto, a mí me dicen, Lupita, pero ¿tú crees que te van a dejar hacer Si no, les voy a pedir permiso. O sea, yo estoy representando una comunidad y así lo voy a hacer. O sea, no tengo ningún compromiso con nadie más que con la ciudadanía. Así que yo creo que debemos de empezar a respetar a la gente y de esa manera se va a volver a tener credibilidad en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado. Ernesto, por favor. Definitivamente considero que hay que respetar a la gente, tiene razón. Yo creo que no es necesario tanto. ¿Para qué batir tanto el lodo? ¿Para qué aplastar el grano? ¿Para qué? Yo creo que debemos de, primeramente, propuestas, compromisos, realidades. El pasado, yo, bueno, considero que debe quedar atrás. Porque esto está propiciando que los ciudadanos no salgan a votar. Dicen, son una bola de sinvergüenzas todos, y lo han dicho y lo gritan. Propuesta, compromiso y que vote la ciudadanía, que no ganen los que no votan. ¿Cómo no? Estoy de acuerdo en castigar a los que no están cumpliendo con su trabajo, definitivamente. Y sobre todo, como dice el maestro, hay que cumplir, hay que ir a votar, lo primero que tenemos que ejercer, nuestro voto. Ese es nuestro deber como mexicano y posteriormente que se juzgue y se castigue el que no hace su trabajo. Entonces finalizamos la etapa de réplica. Entramos a la tercera ronda, que es la pregunta de nuestros lectores en lacrónica.com y a través de Facebook de la Crónica. Le pedimos a la decana nos dé la pregunta. Esta pregunta la hace Imelda a través de lacrónica.com y dice así: ¿están dispuestos sus candidatos a la presidencia de la República a constituir un gobierno de coalición en dado caso que ninguno tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados para sacar del lastre legislativo que ha vivido el país en los últimos 15 años y sacar adelante las reformas estructurales? Iniciamos en esta ronda con Fernanda Schroeder. Claro que sí, estoy de acuerdo. Soy ciudadana igual que todos ustedes y también abierta y sobre todo comprometida con nuestro país, comprometida con nuestro estado y sobre todo estoy comprometida con mi distrito. Estamos de acuerdo y claro que las reformas, a eso vamos, a ponernos de acuerdo todos junto con el Ejecutivo, con los senadores y la Cámara de Diputados, tenemos que ponernos de acuerdo y estar todos en el mismo camino para que se logre lo que tanto necesitamos, este México que tenemos la esperanza de que vuelva a ser lo mismo que hace muchos años fue y mejor. Claro que estoy de acuerdo en estar unidos todos. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Armando Terán Corella. Sí, claro. Antes comentar la candidata del PRD, Lupita, nosotros, a pesar de la oposición de muchas personas, logramos el órgano de transparencia. Fue aprobado por unanimidad, logramos 23 leyes nuevas que fue aprobado por unanimidad, inclusive por la fracción del PRD, ya se habla como mi carácter de legislador. El órgano de transparencia ordena al Congreso del Estado a que dé los gastos de los diputados, porque nosotros en la ley lo contemplamos y los diputados actuales con mayoría del PRI se han negado a dar esa información. Estamos comprometidos con la transparencia y logramos un órgano de transparencia inclusive que fiscalizara a los diputados a pesar de que los diputados del PRI se opongan. El gobierno de coalición yo nunca lo he escuchado en el candidato del PRI. En la candidata Josefina Vázquez Mota sí lo ha comentado, es muy importante ante la falta de acuerdos generar un Congreso y gobierno de coalición que pueda, con la participación de todos los partidos, impulsar esas reformas que tienen a México como rehén, que tienen a México detenido y no como lo anuncian en la televisión los candidatos del PRI. Es un México que ha sido frenado sistemáticamente.
ahora resulta que sí quieren la reforma política, eliminar 100 diputados cuando el presidente Calderón ya lo había propuesto. Ahora resulta que sí quieren que Pemex tenga refinerías cuando se han opuesto no a la coinversión, solamente en exploración. Tenemos el petróleo ahí detenido, y sin una reforma energética no vamos a poder avanzar una reforma fiscal. Esa situación de detener podría ser la respuesta a un gobierno de coalición donde también se analicen y se reestructuran las secretarías de Estado, los programas de gobierno, donde se le dé fortalecimiento realmente municipal y a las entidades federativas se fortalezca financieramente a los gobernadores, que por cierto hacen desastres financieros y luego piden que la federación lo rescate, como el caso de Coahuila de 20,000 millones de pesos, el dirigente del PRI, y que todavía el señor anda libre y andan los rendimientos presuntamente en la campaña del candidato del PRI, y los gobiernos de Veracruz que llevan los 20 millones de pesos supuestamente para los grupos musicales, que seguramente han de parar en la candidato del PRI, que él no ha pedido el gobierno de coalición. Gracias. Cedemos la palabra a Ernesto Leiva. Definitivamente sí estaría de acuerdo, pero además estaríamos al pendiente y vigilantes. Salen temas tan importantes en la vida del país y sale una fracción y propone puntos de acuerdo, lo suben, lo bajan, la otra fracción lo agarra como bandera política. Importantísimo, Pemex. Iba avanzando el tema y de repente empiezan los cabildeos, los jaloneos, lo quieren privatizar. Agarran de bandera las cuestiones tan importantes que pueden venir a salvar la economía del país, y no se vale. Estaremos vigilantes también de que, y exhortaremos a todas las fracciones a que hagamos un frente común, responsable, un ejercicio político transparente, donde todos trabajemos para lo que fuimos electos, porque se ve y se ve a diario en la televisión, en las noticias, y arriesgan más las cosas cuando viene la época electoral, y empieza la descalificación. ¿Y quién pierde? Definitivamente pierde el pueblo de México. Esa es mi participación. Gracias. Finalizamos con Guadalupe Mora. Sí, gracias. Miren, compañeros, con este tipo de pensamientos y de proyectos que tienen, ¿cómo pensaríamos en un gobierno de coalición? Si ustedes con sus reformas estructurales quieren arruinar al pueblo de México, con esa reforma laboral donde quieren, de por sí no hay empleos, el presidente del empleo yo creo que se le olvidó, y de repente pues se vino a nuestro país y nuestros ciudadanos, y aquí lo estamos viviendo en Mexicali. Aquí está la industria maquiladora, ya ni siquiera vienen a invertir, ya nada, porque no hay condiciones necesarias, pero hay que buscar y pelear por salarios constitucionales, señores. ¿Cómo creen que vamos a estar en una coalición con gente que quiere privatizar Pemex? Ya nada más nos quedan Pemex y Comisión Federal para tener soberanía, y ustedes quieren entregarla a empresas internacionales. ¿Por qué no aquí a mexicanos? ¿Por qué no nosotros fomentar, hacer las refinerías? Ya está, hay un estudio claro, preciso, de gente capaz, donde se pueden hacer las refinerías, hay dinero para ellos. ¿A quién de ustedes, los presentes, no les gustaría tener gasolina mexicana para los mexicanos? Yo creo que ninguno de ustedes puede decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué en otros países sí lo hacen? ¿Por qué buscan el beneficio del pueblo? Y ustedes con estas reformas, la laboral, de veras, es una vergüenza que quieran contratar por 3 horas, 4 horas, como si tuviéramos el mismo salario que en los Estados Unidos. Por amor de Dios, que quieren matar de hambre al pueblo. Así ningún gobierno de coalición funciona. Entiéndanlo. Por eso es el compromiso moral ahorita de los ciudadanos de la izquierda. Jamás permitiríamos eso. Tenemos que entender que primero somos los mexicanos y después lo demás. Primero hay que hacer nuestras refinerías. Ahí está Felipe Calderón. ¿Dónde está la refinería? Se pelearon el lugar y todo. ¿Dónde está? No nos merecemos gasolina mexicana, gas para nosotros más barato. Yo creo que cualquier país democrático piensa en sus ciudadanos. En México no se está haciendo eso. Gracias. Pasamos a la réplica. Tienen 1 minuto. Adelante. Sí, no hay nada más falso que Acción Nacional quiera privatizar a Pemex.
Lo que se busca es una conversión para la exploración. Se dice en gobiernos de izquierda progresistas, Brasil ya tiene la coinversión, Petrobras ya tiene la coinversión. El sindicalismo que se propone es un sindicalismo libre, con el voto libre. Ahora que comenta también la reforma laboral que propone Acción Nacional, fue una propuesta. Coinciden muchas cámaras, no solamente empresariales, sino sindicatos. Sin embargo, a veces el sindicalismo que se busca es defender a Martín Esparza con López Obrador, de Luz y Fuerza. Es el sindicalismo que busca el PRD. Es fácil decir que el PAN quiere la privatización y que quiere la miseria del pueblo de México, cuando demuestran lo contrario defendiendo a líderes como Martín Esparza. Adelante, candidata. Lo que sí les puedo decir yo es que yo creo que ya como ciudadanos ya necesitamos trabajar unidos. Ya estuvo bueno echarnos acá y allá y todo. Tenemos un compromiso con nuestro país. Hay que estar unidos, punto. Punto. Nos debemos a los mexicanos, tenemos que tener un mejor México. Si estamos ahorita pensando en el futuro, en el pasado y que hiciste y que no hiciste, ya estuvo bueno. Nosotros nos toca, por eso estamos ahorita en esta mesa. Tenemos que ser los mejores candidatos y los mejores ciudadanos para ya sacar a nuestro país, no lo que no hiciste, no lo que se hizo, no se hizo, hay que hacerlo, punto. Si no estamos comprometidos, unidos todos, no vamos a lograr hacer nada y es un compromiso que nos debemos a todo nuestro país, es lo único que les puedo decir. Adelante, candidata. Sí, mira, Fernanda, no es ese el punto. Lo que sucede es que si conoces el proyecto, si tiene proyecto Enrique Peña Nieto, o sea que me imagino que lo debes de conocer, entonces ahí está eso. O sea, estoy señalando lo que Acción Nacional, lo que el PRI, todo eso. Mira, este pueblo ha sufrido mucho y los mexicanos debemos de voltear al pasado para aprender de los errores y no cometerlos en el futuro. Pero si seguimos con lo mismo, pues entonces no va a haber ningún cambio alguno. Eso es falso totalmente. O sea, no nos hagamos tontos. Yo creo que la misma ciudadanía nos está reclamando, nos está diciendo, ¿y sabes cuándo? Cuando dicen, ya no, ya estamos agotados de uno y de otro partido. O sea, ¿y cómo me garantizas que ustedes van a cumplir? Le digo, bueno, el licenciado López Obrador hizo todo un trabajo en el Distrito Federal, hizo una política social y además yo vivo aquí, yo voy a pelear por sus intereses. Vamos a hacer una nueva forma de gobernar. Adelante. Considero que en México urge una reforma estructural, hacendaria, energética, laboral, urge. Estoy de acuerdo que no a la privatización de nuestras instituciones, pero sí a la intervención de la iniciativa privada y pública. Sería una responsabilidad muy grande el hecho de que cerremos la puerta al capital que puede venir a hacer crecer nuestro país. La reforma laboral, siempre y cuando no dañe, y vale la redundancia, el estatus laboral y prestacional de los trabajadores. Sí, que se revise, pero también seremos vigilantes férreos de que no se dañe a los trabajadores. Esa es mi participación, gracias. ¿Cuál estatus? Perdón, su tiempo sí se le había acabado, perdón. Laboral. Los maestros, los trabajadores, los que tenemos ya nuestro contrato, que somos de base, que no se nos dañe en lo que se refiere a nuestras prestaciones sociales, pero que sí se busque el crecimiento del país. Tiempo. Ok, finalizamos esta ronda. Pasamos, antes de concluir y pasar al mensaje final, aún les queda una pregunta por responder. Esta la harán ustedes mismos. Cada participante hará una pregunta y será el participante que está a su lado derecho. Según el sorteo, tienen 30 segundos para formular la pregunta, mientras el candidato tiene 2 minutos para responderla. En este caso sería, por ejemplo, sería Armando Terán Corella, le haría a Ernesto, Ernesto le haría a Guadalupe, Guadalupe a Fernanda y Fernanda a Armando. Sí, yo le preguntaría
al candidato Ernesto Leiva, del Partido Nueva Alianza, cuando se habló de la reforma laboral y el sindicalismo, si estaría dispuesto él a proponer que en los sindicatos se vote libre y universalmente por los dirigentes. Gracias. Desde luego que sí, Armando, estaría dispuesto. Yo preguntaría a mi amiga candidata aquí si ella estaría dispuesta a participar con las demás fracciones, ya siendo diputada, para llevar reformas estructurales que vengan a fortalecer la vida económica y política de nuestro país. Mira, siempre y cuando sea una política, o sea, una reforma estructural justa, que beneficie al pueblo, que beneficie, si es para educación, a la educación, si es en el plano energético, que de ahí dependemos todos los mexicanos, por supuesto que lo haría. Y yo creo, lo que sí no permitiría es que ninguna de las fracciones que están en el Congreso sean manipuladas por intereses de partido o intereses de gobiernos. Eso sí, no, para absolutamente nada no permitiría. Y ese es un compromiso con la sociedad y se lo digo en el andar. Aquí los representantes de la voluntad ciudadana seríamos nosotros y ustedes están aquí para exigir. Es más, yo les digo, quédense con el volante y me reclaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tarea de uno, no estar atendiendo intereses de cúpulas, ni que estén manipulando, ni diciendo no vas a hacer esto, sí vas a hacer esto, no. Una reforma estructural justa para el pueblo, se analizaría, se estudiaría y entonces sí se votaría. Mientras tanto, no. A ver, Fernanda, mira, pues nada más una pregunta. ¿Qué tiene Enrique Peña Nieto en el plano energético en su proyecto de nación? Mira, la renovación de la energía. Definitivamente nosotros que vivimos en una ciudad como Mexicali, que es un problema añejo, que han pasado y han firmado presidentes. La voluntad que tiene Enrique Peña Nieto, eso es una voluntad de arreglar la situación, principalmente los mexicalenses, lo que más nos afecta a nosotros. Y tenemos la energía eléctrica, eólica, energía sobre todo solar aquí en Mexicali. Lo que más me mortifica, claro, todo el país, pero principalmente nuestra ciudad, que tenemos el sol, ahora sí Mexicali, la ciudad que capturó el sol. ¿Cómo no podemos hacer algo distinto? Generar otras fuentes de energía. Tenemos una geotérmica que lo único que nos ha hecho siempre es hacer más alto el costo de la energía a los mexicalenses. No puede ser que la exportamos y la importamos los mexicalenses. Enrique Peña Nieto tiene la voluntad de, sobre todo con los mexicalenses y los bajacalifornianos, de arreglar esta situación. Sí, pues Armando, hay muchos temas que quisiera preguntarte, pero creo que sí estás de acuerdo conmigo en que necesitamos apoyar más a los empresarios mexicalenses, ¿no? Porque definitivamente ahí está el empleo, la falta de empleo que hay en Mexicali, en nuestro país, que ha crecido enormemente, es la fuente de ingresos, y solamente con empleo, principalmente el empleo, es la falta de inseguridad para mí. Entonces, ¿qué harías? ¿Estarías de acuerdo conmigo en cómo renovar, cómo hacer para que esto mejore? ¿Cómo podemos apoyar a los empresarios? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Fernanda. Los empresarios, los microempresarios, sobre todo, que tienen el 80% del peso económico de la producción de empleo, es necesario incentivarlos. Nosotros promovimos en el Congreso del Estado una ley de fomento de la competitividad, así como promovimos y están ahorita destinados 1.100 millones para el mantenimiento de insumos básicos de la escuela. Tenemos resultados legislativos y en fomento de la competitividad, una política económica que dé resultados se mide en la inflación, en el pago de la deuda externa, en la no devaluación, aunque se está ajustando la moneda, pero no como antes. Y es importante tener esta base económica para poder pasar a la siguiente etapa verdaderamente de desarrollo,
desarrollo de todos los sectores, del campo, de la ciudad. La parte industrial, ahorita que se mencionan las tarifas eléctricas, se ha avanzado, pero sin embargo es una asignatura pendiente que hay que reconocer, sobre todo en la parte industrial y doméstica. Tenemos energía eólica, pero no se ha entendido que el problema de Mexicali es el clima, y si nosotros ayudamos a los empresarios con una tarifa eléctrica mejor, y los ayudamos con incentivos fiscales y quitándole impuestos como bajando el ISR, que puedan deducir sus gastos de la educación, que los trabajadores tengan acceso a mayor créditos para el consumo, a mejores tasas, más que Fonacot, hacia otros como automóviles o hipoteca, y a los empresarios quitarle la carga fiscal del impuesto sobre depósitos, bajar el ISR, el IETU, todo eso vamos a poder avanzar. Hay que concientizar y sensibilizar también a las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, para que sean más comprensivos con el empresario que verdaderamente está en una etapa crítica. Gracias. Ahora sí, vamos a pasar al mensaje final. Cada candidato tiene 1 minuto de tiempo. El turno es para Armando Terán Corella. Muchas gracias. Agradezco el debate a las candidatas, al candidato de Nueva Alianza, al PRD, PRI, Fernanda, Lupita, Ernesto. Es una exposición de ideas. Yo creo que hay que avanzar en el fortalecimiento democrático de México, en una reforma política no solamente que esté centrada en el número de diputados. Hay que dar el paso hacia la reforma de la participación ciudadana. La parte estructural de la democracia electoral se logró a costa de la vida de muchos mexicanos, pero ya lo logramos. Hay que pasar hacia la iniciativa ciudadana, el plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Saludo a mis compañeros Manuel Díaz Lerma y Antonio Arbizu, compañeros de mi proceso interno. Venimos unidos con esta unidad. El partido está cumpliendo su deber, y como vemos la campaña es que podamos a ganar la presidencia de la República y las senadurías y la diputación para estar a su servicio. Muchas gracias por su tolerancia, su comprensión. Un saludo al público de La Crónica que nos ve. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Guadalupe Mora. Sí, pues igual agradeciendo la invitación al debate. A eso venimos, a debatir ideas, a estar comprometidos, a explicarle a la sociedad quiénes somos y qué es lo que proponemos. Yo creo que hoy, en 2012, en este año, es histórico para nuestro país. Yo creo que vamos a buscar y estamos en la lucha por un cambio verdadero. Ya ustedes saben lo que han tenido, el público sabe, los ciudadanos sabemos, o sea, que hemos vivido, así que lo único que les convoco es que tengamos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Vamos a tener la responsabilidad de servirlos y la ética moral, no defraudarlos ni traicionarlos, como lo han hecho en otras ocasiones. Muchas gracias. Seguimos con Fernanda Schroeder. Gracias nuevamente. Pues yo les pido que este domingo 1 de julio me tengan la confianza y sobre todo para que voten por mí. No los voy a defraudar. Ténganme de veras toda la confianza, denme la oportunidad para trabajar por todos ustedes. Lo que ha hecho Fernanda es trabajar y va a seguir gestionando. Mi función principal es gestionar recursos para los bajacalifornianos y sobre todo para los mexicalenses y su valle. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero sobre todo acudir este 1 de julio a votar. Acudan, no dejen, porque podemos hacer todas las campañas y podemos decir nuestras propuestas, todo, quisiéramos tener hasta la varita mágica para decirles qué es lo que vamos a hacer, pero principalmente piensen bien su voto, acudan y sobre todo sepan que Fernanda Schroeder es una mujer de lucha, de esfuerzo y de mucho trabajo y nunca las va a hacer quedar mal. Muchas gracias y muchas gracias a La Crónica, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Finalizamos con Ernesto Leiva. La Crónica, muchísimas gracias por esta oportunidad. A mis compañeros candidatos, felicidades. Yo exhorto a votar. Si quieren más educación, salgan a votar. Si quieren más deporte, salgan a votar. Si quieren seguridad pública, voten. Si quieren un desarrollo social real, hay que votar. Ese es mi mensaje
hacia los ciudadanos, no nada más del Distrito 02, a todo el país en general, que ya no ganen los que no votan. Cumplamos con nuestra responsabilidad como ciudadanos, vayamos a votar y les deseo mucha suerte a mis compañeros candidatos. Muchísimas gracias a La Crónica, gracias público, y pues a votar por el profe Neto. Muchas gracias. La Crónica agradece a todas aquellas personas que siguieron este debate a través de lacrónica.com, al público asistente y sobre todo aquí a los candidatos, a Fernanda Schroeder, Guadalupe Mora, Ernesto Leiva, Armando Terán Corella. Muchas gracias por su asistencia.